Hay uno que es largo pero es fácil, otro que es... ¿General o tú 20 preguntas? No, más de la mitad son para escanear. De ahí las otras son preguntas... Preguntas regaladas. Che, se supone. Ya, entonces vamos, con los pares craneales son 12. Ya, tenemos primero el olfatorio. Se llaman pares craneales porque pertenecen al cráneo y porque son uno de cada lado, o sea, hay dos por cada uno. ¿Sí? El primer par craneal es el nervio olfatorio. ¿Sí? El nervio olfatorio, primer par craneal, no me sirve para respirar, me sirve para la captación de los olores, no para respirar. ¿Sí? Es diferente. La gente se confunde. ¿Sí? Bueno, con el nervio olfatorio respiras. No, con el nervio olfatorio reconoces los olores. ¿Ya? El nervio olfatorio es un nervio sensorial. Hay una diferencia entre nervio sensitivo, sensorial y motor. Sensitivo lleva sensibilidad. Con la sensibilidad se refiere a la temperatura, el tacto, el dolor. Lo sensorial son sentidos especiales como la vista, el olfato y la audición. Y lo motor es que se puede mover. ¿Ya? Entonces el nervio olfatorio es un nervio sensorial. El nervio olfatorio, al ser un nervio sensorial, va a ir de afuera hacia adentro. ¿Ya? Lo primero que voy a encontrar afuera son estas espinas dendríticas que están aquí. Está aquí en el computador. Unas espinas dendríticas, ¿sí? Que inician en el techo de las fosas nasales. Y esas espinas dendríticas van hacia arriba y perforan la lámina cribosa. Cuando perforan la lámina cribosa, se dilatan y crean esa porción dilatada ahí que se llama bulbo olfatorio. ¿Ya? El bulbo olfatorio es como un ganglio, pero en este caso se llama bulbo, que se encuentra en los canales olfatorios por debajo de la porción occipital del lóbulo frontal. ¿Sí? Ese bulbo olfatorio hacia atrás se convierte en una cintilla que pasa a llamarse cintilla olfatoria, que es esa cintilla que ustedes ven ahí. ¿Sí? La cintilla olfatoria se divide en dos, una parte medial y una parte lateral. La parte medial se decusa, la parte lateral sigue y termina en la corteza olfatoria, que la van a ver en neuroanatomía, y tiene relación con el sistema límbico. ¿Saben qué es el sistema límbico? Los vasos perlímbicos. ¿Qué? Los que vascularizan la córnea. No, eso es otra cosa. El sistema límbico es un sistema primitivo que está más desarrollado en los animales porque es primitivo y se dice que es lo más viejo del cerebro. Porque este sistema límbico, esto no lo van a ver en anato, lo van a ver en neuro, pero es un tip para cuando ellos vayan a neuro y se acuerdan. Sí, el sistema límbico se desarrolla lo que es el sueño vigilia, el hambre, la sexualidad y la memoria. ¿Ya? Y la corteza olfatoria, que es importante para los animales, por ellos reconocen todo por el olfato, es parte del sistema límbico porque es parte de un sistema nervioso viejo. Viejo. ¿Ya? Entonces, al estar en contacto con el sistema límbico, el nervio olfatorio me va a ayudar a reconocer olores y también a la memoria. Por ejemplo, ustedes huelen la camiseta o la blusa de su mamita y se acuerdan que ese olor es de su mamita, se acuerdan de su mamita cuando huelen ese ¿cómo es que se llama? Esa fragancia. ¿Ya? Gracias a que el nervio olfatorio está en contacto con el sistema límbico hace parte del hipocampo, que es parte de la memoria de corto a largo plazo. Entonces también puedes tú recordar por medio de los olores. ¿Sí? ¿No les ha pasado que ustedes pasan por un lugar, huelen algo y les recuerda un recuerdo viejo, así como que... Bueno, recuerdo ese olor a tortita de chocolate, una vez la comí, entonces tú puedes oler una torta de chocolate aquí a distancia porque tú ya reconoces ese olor, es parte de la memoria. Y por eso me sirve el nervio olfatorio. Y ese nervio de fibras se despolarizan por medio de químicos. Ya, fácil. Ese es el primer par. O sea que va de abajo hacia arriba. El par va de adelante hacia atrás. O sea, no empiezan en los de acá abajo. Ajá, ahí empieza. Viene acá, bulbo olfatorio y se va para atrás. Ahí. Se va a la corteza olfatoria. Sí. O sea, si me preguntan por dónde sale, sería por la lámina cribosa. Entra a la cavidad craneal. ¿Y sale? Y no sale. Se O va al sea, sistema nervioso central. sí. Ya. El segundo nervio es el nervio óptico, ya que también es un nervio sensorial, es especial, porque lleva la visión. El nervio óptico, al ser sensorial, va de afuera hacia adentro, o sea que no empieza acá, empieza acá, en la retina. Ahí es donde empieza el nervio óptico, en la retina. Ya vieron ojo, ya saben qué es la retina. La retina es la última capa del ojo y es la capa especial porque capta la luz y las imágenes. ¿Ya? Y en la retina hay una papila óptica que es la invaginación del nervio óptico para poder salir como nervio óptico. ¿Sí? Que es el punto ciego, porque ahí no hay conos y bastones, no hay fotorreceptores. Ahí está papila óptica. Y ese nervio óptico nace hacia abajo, hacia medial del globo ocular. ¿Sí? Hacia abajo y hacia medial. No está en el centro como está en esa imagen, es hacia abajo y hacia medial. ¿Ya?
Sale el nervio óptico, ingresa por el agujero óptico y sale hacia la cavidad craneana. De ahí hacia su decusación, lo que se conoce como quiasma óptico, que es un cruce de fibras, para que las fibras del ojo de acá vayan al nervio óptico de allá y del globo ocular de acá al nervio óptico de acá. Pero el nervio óptico posee dos clases de fibras, unas nasales y unas temporales. Las nasales están en medio y las temporales están hacia lateral. Las temporales siguen su camino y las nasales se decusan. ¿Ya? Entonces, cuando hacen esto las fibras, ustedes van a ver que toda la imagen que ustedes ven hacia su derecha se va hacia la izquierda, al cerebro izquierdo, y todo lo que esté a su izquierda se va a la derecha, al cerebro derecho. ¿Sí? Entonces, ellos vienen aquí, se decusan en la decusación óptica, rodean el mesencéfalo. Estos del mesencéfalo lo rodean y llegan a los cuerpos geniculados superiores o laterales. De los cuerpos geniculados tiran, eso lo ven en unas fibras hacia la corteza occipital, alrededor de la cisura calcarina, y terminan en el área visual de Brodmann, que es el área 17. La principal y la secundaria es el área 18 y 19 de Brodmann. Eso lo ven en neuro, ¿no? Aquí. Y ahí es donde se interpretan las imágenes. Cuando la imagen llega a la retina, todo es captado al revés. Por ejemplo, lo que tú viene de abajo lo captas con la parte superior de la retina, lo que viene de arriba con la parte inferior, lo que viene de afuera hacia adentro y lo que viene de adentro hacia afuera. Entonces la imagen llega al revés. Pero cuando la imagen llega al revés a la retina y viaja por los nervios ópticos y llega al lóbulo occipital, el cerebro vuelve a mirar la imagen y la interpreta de una forma correcta. Pero la imagen al cerebro llega de cabeza. ¿Sí? Es como un lente que refleja. ¿Ya? Como el microscopio. El microscopio, tú pones la placa de un lado y te sale lo contrario. ¿Ya? Eso pasa en la retina. La imagen se invierte, pero el cerebro es inteligente y vuelve a invertir la imagen. ¿Ya? Ese es el segundo par craneal, el nervio óptico. El tercer par craneal es el nervio oculomotor o motor ocular externo, que antes se llamaba motor ocular externo, motor ocular común. Antes se llamaba motor ocular común porque iba a inervar en común algunos músculos extrínsecos del ojo, pero ahora solo se llama motor ocular porque al abducens cambiaron de nombre. Antes el abducens se llamaba motor ocular externo, pero ahora solo se llama abducens. ¿Ya? Entonces ya no es necesario que el tercero se llame común, sino simplemente motor ocular. Pero también le pueden decir motor ocular común. ¿A dónde está el tercer par? El tercer par, lo vamos a seguir, es este gruesito que está aquí. ¿Sí ven? Y aquí se dividen dos ramas, uno superior y uno inferior. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Ese tercer par de ahí va a emerger aquí. Este es el mesencéfalo. Y ahí hay una fosita entre los dos pedúnculos cerebrales. Estos son los pedúnculos cerebrales. Esa fosita se llama fosa interpeduncular, por donde va a emerger el tercer par, ¿sí? O motor ocular común. ¿Ya? Emerge por ahí y su trayecto tiene que buscar la cavidad orbitaria para poder llegar a los músculos extrínsecos del ojo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Ya? Entonces ahí está emergiendo, es este que está aquí. Ahí hay dos filetes chiquititos, ¿sí? Y acá también, el tercer par. ¿Ya? Vamos a ir viendo el trayecto desde que nace hasta que llega a la cavidad orbitaria. Sus funciones, tiene funciones somáticas. Las funciones somáticas son las de voluntario, o sea, el movimiento de algunos músculos extrínsecos del ojo. Y la función visceral o función autónoma es la de la contracción y dilatación de la pupila, ya, que es su función parasimpática o función somática parasimpática. Ya, cuando yo hablo de somático hablo de voluntario, cuando yo hablo de visceral es involuntario o autónomo. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en sistema somático y sistema visceral o autónomo, y el sistema autónomo se divide en simpático y parasimpático. Ya, diferente. Y el tercer par es un nervio somático y visceral, o sea, es un nervio voluntario e involuntario. Tiene dos funciones. Y la función involuntaria es pertenecer al sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? Ese es el ojo cortado transversalmente. El trayecto. Cuando emerge por la fuerza interpeduncular, este tercer par tiene que pasar entre dos arterias primero, antes de entrar a la cavidad orbitaria. Pasa entre dos arterias. La arteria que está acá arriba es la arteria cerebral posterior, ¿sí? Rama del tronco basilar. Y la arteria que está ahí abajo es la arteria cerebelosa superior, también es rama del tronco basilar. ¿Ya? Entre esas dos arterias va a pasar el nervio motor ocular común al momento de su emergencia, ¿sí? Para ir a buscar la cavidad orbital. De ahí, si ustedes se acuerdan, el dorso de la silla turca, este es el dorso de la silla turca, nosotros teníamos una escotadora superior y una escotadora inferior. La superior donde pasaba el tercer par y la inferior donde pasaba el sexto par. Entonces, después de que el motor ocular atraviesa las dos arterias, la cerebral posterior y la cerebrosa superior, tiene que dirigirse a ese surquito de la silla, que es la escotadora del tercer par, para penetrar el seno cavernoso.
Sí se van haciendo la imagen en la cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí lo tienen. ¿Sí? Se pega al dorso de la silla, hace su escotadura, el tercer par, y penetra el seno cavernoso. Acá. Penetra el seno cavernoso. Ahí va su recorrido, de atrás hacia adelante. Cuando termina de penetrar el seno cavernoso, lo siguiente que va a hacer, miren, ahí está penetrando el seno cavernoso, es ese que está ahí, por la parte superior. Acuérdense que el tercero va arriba y el sexto va abajo, y entre ellos dos va el cuarto par. ¿Sí? ¿Dónde está? Este de aquí es. ¿Sí? Cuando penetra el seno cavernoso, ¿sí? Tiene que pasar a la cavidad orbitaria, y lo va a hacer por medio de la hendidura esfenoidal, y pasa por dentro del anillo de zinc. ¿Sí? Entonces acá está ingresando por dentro del anillo de zinc y a su vez por la hendidura esfenoidal, el tercer par. Cuando ya ingresa a la cavidad orbitaria, el tercer par, como ustedes pueden ver aquí, se divide en una rama superior y una rama inferior. ¿Sí? La rama superior va a inervar al músculo recto superior y al elevador del párpado. ¿Sí? No va a inervar al oblicuo superior, a ese no, a ese lo inerva el cuarto par. ¿Sí? Solamente al recto superior y al músculo elevador del párpado. Y la rama inferior va a inervar al recto inferior, al oblicuo inferior y al recto interno, a 3 músculos. ¿Sí? Y aparte, la rama inferior me va a dar una rama comunicante para el ganglio ciliar, que está aquí. Ese es el ganglio ciliar. Se ubica en la parte posterior del globo ocular. ¿Ya? Y el ganglio ciliar me va a dar unos ramos ciliares cortos que van a perforar la esclerótica del ojo y se van a ir a buscar los cuerpos ciliares y el iris para la contracción y dilatación pupilar. ¿Ya? Entonces, el tercer par, su función somática o voluntaria es la de inervar a los músculos extrínsecos del ojo, a todos menos el oblicuo superior y el recto externo. Ahí los inerva a todos. Y aparte me da una rama, el ganglio ciliar, que es la rama parasimpática del ganglio ciliar, porque es el tercer par, tiene su porción parasimpática, que va a perforar la esclerótica, se va al iris y lo que va a hacer es la contracción pupilar. ¿Sí? Parasimpático. Muy rápido, se perdieron, no sé si me están entendiendo. De verdad. Ya. Y eso sería el tercer par. Ahora vamos con el cuarto par craneal, el patético o troclear. Se llama patético porque dicen algunos autores que pertenece a la mirada patética, que es la de bajar la mirada, porque va a inervar el oblicuo superior, y el oblicuo superior lo que hace es empujar la mirada hacia abajo. ¿Sí? Y el oblicuo inferior lo que hace es empujar la mirada hacia arriba. Y otros dicen que se llama patético porque solo va a inervar un músculo. Y entonces, como solo va a inervar un músculo, decían que era un nervio patético, que no servía para nada porque solo inervaba un músculo. Ya, entonces, pero ya se le cambió el nombre y ahora se le llama nervio troclear, porque va a inervar al oblicuo superior. Y si ustedes se acuerdan, el oblicuo superior tiene una tróclea, que es una polea fibrocartilaginosa, que hace su reflexión. Por eso ahora se llama nervio troclear. ¿Sí? Ya no se llama patético, ahora se llama troclear, pero podemos ser patético o troclear, es lo mismo. Entonces, cuando digo patético o troclear, me refiero al cuarto par craneal. ¿Ya? Origen. Este nervio se va a originar en la parte posterior del mesencéfalo, allá atrás está. ¿Sí? Y apenas nace, este nervio se decusa, el izquierdo se va a la derecha y el derecho se va a la izquierda. ¿Sí? Es el único nervio que antes de salir se decusa. El único par craneal que antes de salir se decusa. Se decusa, rodea el mesencéfalo y va hacia interior porque tiene que ir a buscar la cavidad orbitaria. ¿Ya? Entonces allá también está atrás, entonces se decusa y viene hacia adelante. ¿Sí? Hacia adelante. En la parte posterior del mesencéfalo. Ahí está. Este es el tercero y ahí al lado está el cuarto, que está viniendo desde atrás. Ahí está el cuarto, por debajo de los cuerpos geniculados inferiores. ¿Ya? Bueno, su función es inervar el oblicuo superior. Esa es la única función que tiene este nervio. El trayecto, entonces, el nervio sale por detrás del mesencéfalo, le da la vuelta al mesencéfalo, se decusa y se va hacia adelante. Al momento que se va hacia adelante, el nervio tiene que buscar el seno cavernoso y penetrarlo, como el tercer par. ¿Sí? Y lo va a hacer por debajo del tercer par y por encima del sexto. Acuérdense que en la silla turca había una escotadura arriba del tercero, abajo del sexto. Y en el centro no hay escotadura, pero en medio de los dos pasa el cuarto par craneal. Ya, entonces el par craneal pasa por el seno cavernoso. ¿Sí? Cuando atraviesa ya el seno cavernoso, por acá tiene que estar. Cuando atraviesa el seno cavernoso, este de aquí va a evitar el anillo de zinc y va a pasar por fuera del anillo de zinc. ¿Sí? Se hace hacia un ladito.
pasa por fuera y va a buscar al músculo oblicuo superior. Y ahí termina el cuarto par craneal. Ahí lo inerva. Sí, acá vamos a ver el cuarto par craneal. ¿Sí? Pasa por fuera, miren, está ingresando por la hendidura efenoidal, pero por fuera el anillo de zinc. Cuando ya ingresa, se mete hacia medial y va a buscar el músculo oblicuo superior y lo inerva. Y lo que hace es la función motora que él tiene, él es netamente motor. ¿Ya? La función del músculo oblicuo superior es la de empujar la mirada hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. O sea que ese no pasa por el No pasa por el vértice anillo de zinc. tampoco, de la cavidad orbitaria. Sí, porque es la hendidura efenoidal. Pero el anillo de Pero no zinc, pasa por el anillo. ajá, no pasa por el anillo de zinc. ¿Hendidura es el vértice? Hendidura es el hueco que se forma entre las alas mayores del efenoides y las alas menores del efenoide. Ahí es. Eso. Sí. De verdad, tienen que entender bien, porque de esto hay bastante en el examen. O sea, es que el anillo de zinc no ocupa todo el vértice. No ocupa toda la hendidura efenoidal, solamente la parte La parte interna. interna, pero- La parte externa está libre, Y el vértice, todo o sea, el Ajá. anillo de zinc sería en sí el vértice. el vértice. Ahí es. ¿Ya? Entonces, el cuarto par es el único par craneal que no atraviesa el anillo de zinc, que va a ingresar a la cavidad orbitaria y se va a buscar el oblicuo superior del ojo. Abajo. Exacto. Facilito. A ver, por acá dónde está. ¿Puedes volver a explicar lo de que se trae cruce? Ahí ya. No entendí. Ahí está. Ahí lo estoy viendo por dentro y acá lo estoy viendo por fuera. Esta es la parte posterior, ¿sí? Ahí está su núcleo y si se das cuenta las fibras dan un cruce antes de salir. ¿Sí? No se decruzan afuera porque afuera ya están cruzadas. Se decruzan adentro del mesencéfalo. Ya cuando ya salen en su origen aparente, ahí ya no hay decruzación porque ya están decruzadas, se decruzaron adentro, en su origen real. Rodean el mesencéfalo. Ajá, lo rodean. Viene así, viene de atrás hacia Y ahí pasa entre los escotadores. y ahí pasa debajo del tercero y encima del sexto. Penetra el seno cavernoso, hendidura efenoidal, por fuera del anillo de zinc y busca el oblicuo superior y lo inerva. ¿Ya? Eso. O sea, el derecho viene acá, el izquierdo sale por el lado derecho. Y el de acá sale así. El núcleo izquierdo sale por el lado derecho y el núcleo derecho sale por el lado izquierdo. ¿Cómo se llama eso? Decusación. ¿Sí? Cuando yo digo son fibras contralaterales es porque hay una decusación, un intercambio de lado. Y cuando yo digo son fibras ipsilaterales es porque no cambia de lado, se quedan donde son. Derecho, izquierdo, izquierdo. Eso lo va a ver bastante en neuroanatomía. ¿Ya? Tienen que ir familiarizándose con los términos. ¿Ya? Vamos con el nervio más difícil de todos, el quinto par. Y aquí tienen que prestar una atención brutal, porque aquí se pueden confundir. El nervio es bien difícil de explicar, y más que todo de explicar es más difícil de entender. Voy a tratar de explicarlo bien. Porque el otro grupo me entendió bien el trigémino, entonces vamos a ver si se entiende. El trigémino es esa cosa grandota que ustedes ven ahí, esa rama gruesísima, que sale del puente de Barolio, o protuberancia anular, o simplemente puente, como quieran llamarlo, ¿ya? Pero sale en su cara lateral, ¿sí? Donde nacen los pedúnculos cerebrales. Ahí está la flechita señalando el trigémino. Hay una rama gruesa, que es la que están viendo, que es su porción sensitiva, y no sé si se alcanza a ver, ahí arribita hay una rama bien fina, que es su porción motora, porque el trigémino es un nervio mixto, ¿sí? Entonces la rama gruesa es la sensitiva, y la rama finita es la porción motora, y nace en las caras laterales de la protuberancia anular, ¿sí? Trigémino. El trigémino apenas sale, lo primero que va a hacer es buscar la fosita de Glaser. ¿Se acuerdan de la fosita de Glaser? Que se encuentra en la parte más anterior de la cara anterosuperior del peñasco. ¿Ya? Ahí está la fosita de Glaser. Y en esa fosita de Glaser, ¿quién iba a descansar? Que es el mismo ganglio del trigémino, o ganglio de Glaser. Entonces el trigémino sale, se dilata y crea el ganglio de Glaser, o ganglio del trigémino. Y de ahí me da sus tres ramas: la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y ahí pueden ver que la oftálmica atraviesa la hendidura efenoidal, la maxilar el agujero redondo mayor y la mandibular la agujero oval. ¿Sí? Las tres ramas principales del trigémino. Se llama trigémino porque tiene tres ramas principales, no porque es el tercer par, porque el trigémino es el quinto. B de 5 en romano. Sí, trigémino. Ya. Ahí está el trigémino, dando sus tres ramas: la primera hendidura efenoidal, que es la oftálmica, maxilar, agujero redondo mayor, y mandibular, agujero oval y se va hacia abajo. ¿Sí?
La oftálmica pasa en relación con el seno cavernoso. ¿Ya? Y lo primero que vamos a ver es la primera rama del trigémino, que es V1. Se llama V1 porque ve de quinto par y 1 porque es la primera rama del quinto par. Le pueden poner nervio oftálmico o V1, las dos son válidas. O simplemente nervio oftálmico. ¿Ya? Ese nervio oftálmico lo primero que hace cuando nace es atravesar la hendidura efenoidal. ¿Ya? Y apenas atraviesa la hendidura efenoidal me da 3 ramas principales, es decir que la primera rama principal del trigémino tiene sus 3 ramas principales también, ¿ya? Que son el nervio frontal externo, el nervio nasociliar y el nervio lacrimal. Son 3. ¿Y qué pasa con estas 3 ramas del trigémino? El nervio frontal externo no atraviesa el anillo de zinc, se va por fuera, ¿sí? El nervio lacrimal tampoco atraviesa el anillo de zinc, se va por fuera. Pero el nervio nasociliar, que es donde está la flechita, ese sí atraviesa el anillo de zinc. O sea, solamente una rama de la primera rama de trigémino atraviesa el anillo de zinc, que es la primera rama de V1, ¿ya? O la primera rama de la primera rama de trigémino, como quieran decir. El nervio nasociliar, ¿sí? Es el único nervio del trigémino que va a atravesar el anillo de zinc. El frontal externo y el lacrimal lo hacen por fuera del anillo de zinc para poder atravesar la cavidad orbital, ¿sí? Entonces, el primero que vamos a ver es la rama nasal, la que sí atraviesa el anillo de zinc, ¿ya? La rama nasal es esta que está aquí, esta que se pega hacia la cavidad, hacia la pared medial de la cavidad orbitaria. ¿Alguien tiene algo finito, un lápiz? Es que siempre que toco ahí se mueve. Bien. Este es el anillo de zinc, este es el nervio lacrimal y aquí faltaría, este es el nervio frontal. Nervio frontal externo y el nervio lacrimal por fuera del anillo de zinc. Pero el nervio nasociliar, que es este, sí ingresa por el anillo de zinc. Las 3 son ramas del nervio oftálmico. ¿Ya? El nervio nasociliar cuando ingresa lo primero que hace es pegarse a la pared medial de la órbita. ¿Sí? Se pega a la pared medial y sale hacia afuera y sigue pegada al hueso, ¿sí? Al frontal. Y se continúa por los bordes laterales de los huesos propios de la nariz. Ese es el recorrido del nervio nasociliar. Ahora, el nervio nasociliar también tiene sus ramas colaterales. Sí, tiene que estudiarse las ramas y las ramas y las ramas y las ramas. ¿Ya? El nervio nasociliar, la primera rama que me va a dar es esta rama que presta al ganglio ciliar, ¿sí? Que me da la rama sensitiva. La rama sensitiva del ganglio ciliar la da el nervio nasociliar. Y la rama parasimpática la daba el nervio oculomotor externo, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver hace un ratito. Ya. Este es el ganglio ciliar. El ganglio ciliar no se forma de loco, se forma por algunas ramas. Una de las ramas es la rama parasimpática que daba el tercer par, ¿ya? Esa es la rama parasimpática. La rama sensorial la va a dar el nervio nasociliar, ¿ya? Faltaría una rama porque se forma por 3 ramas. Faltaría la rama simpática. La rama simpática la da el plexo carotidio. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces la primera rama del nasociliar es una rama para el ganglio, la rama sensorial para el ganglio ciliar. De ahí el nervio nasociliar se pega a la pared medial de la cavidad orbitaria y me dan estas ramas que están aquí cortaditas. Estas ramas cortaditas aquí son los nervios ciliares largos. Los nervios ciliares largos que van a penetrar la esclerótica y van a inervar sensitivamente al cuerpo ciliar, ¿ya? Que es músculo, nervios ciliares largos. Después de que me da los nervios ciliares largos y se pega a la pared medial de la órbita, lo primero que va a hacer es darme esta ramita que está aquí, que ingresa por el conducto etmoidal posterior. Esa ramita ahí que ingresa por el conducto etmoidal posterior, que acá también la pueden ver, ¿sí? Es el nervio etmoidal posterior, que también se conoce como nervio de Luschka, ¿sí? O nervio etmoidal de Luschka, como quieran decirlo. Cuando ese nervio etmoidal de Luschka penetra por el conducto etmoidal posterior, ¿sí? Desciende por la lámina cribosa y me da filetes nasales sensitivos, ¿ya? Luego el nervio continúa su trayecto y me da otra colateral, que es esta de aquí. Esa colateral de ahí es el que penetra el conducto etmoidal anterior, es el nervio etmoidal anterior o nervio frontal interno. Digo nervio nasal interno o nervio nasal interno, ¿sí? Entonces, esas son todas las ramas colaterales que me da el nasociliar. Primero, ramo comunicante para el ganglio ciliar. De ahí los nervios ciliares largos. Luego me da el etmoidal posterior o de Luschka
y el etmoidal anterior o nasal interno. ¿Sí? De ahí el nervio sigue para afuera. Cuando sale el nervio para afuera, lo que va a hacer es darme su rama terminal. Miren, aquí está el nervio hacia afuera y aquí me da su rama terminal, que es la rama nasal externa. ¿Sí? Rama nasal externa, y aparte me da unas ramas que van a inervar sensitivamente a los párpados superior y inferior. Y ahí termina el nervio nasociliar, que es la primera rama de la primera rama del trigémino. ¿Se perdieron o no se perdieron? No sé. Acá cuando los nervios etmoidales atraviesan la lámina cribosa, esta es una cara esta es la cara lateral de las fosas nasales y esta es la cara interna de las fosas nasales, o sea, medial. Si yo quito el Böhmer, porque aquí estaría el Böhmer, si yo lo quito, lo que vería sería eso. ¿Ya? Porque el Böhmer es el que me forma el tabique nasal, es una pared intermedia. Si yo quito esta pared intermedia, vería la pared que está del otro lado, que sería esta de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí está penetrando el nervio nasal interno o etmoidal anterior, ¿sí? Que es el mismo que ingresaba por acá. ¿Ya? Solo que acá ya está saliendo. Aquí. Y acá también está. Sí, facilito. Eso. Y eso podría ser el nervio nasociliar. Preguntas, dudas, inquietudes, insultos. El primero del quinto. Exacto. Eso sí se me quedó. Es la primera rama de B1. ¿Qué sigue? Sigue el ramo lacrimal. Es este que ven aquí. El ramo lacrimal penetra por fuera del anillo de zinc. También es la segunda rama del primera rama del quinto. Es la segunda rama de F1. Sí, el nervio lacrimal. Como su nombre lo dice, tiene que buscar la glándula lacrimal. Es fácil. Simplemente ingresa y se dirige a la glándula lacrimal. Aquí está la glándula lacrimal. ¿Sí ven? Aquí el nervio está ingresando por fuera del anillo de zinc y se va hacia la glándula lacrimal. Y ya. No. Tiene un ramo comunicante importantísimo. ¿Sí? Este de aquí es el trigémino, el nervio frontal externo, el nervio nasociliar con los etmoidales que penetran el conducto, y este es el nervio lacrimal, que va a la glándula lacrimal. El nervio lacrimal, si ustedes ven, tiene un ramo aquí, comunicante. Ese ramo comunicante me comunica el nervio lacrimal con este nervio que está acá, que es el nervio cigomático facial, ¿sí? Que aparece por el agujero externo del hueso malar o cigomático, que es rama de B2. O sea que B1 y B2 tienen una comunicación por medio de este ramo comunicante, ¿sí? De su rama cigomático facial y el otro por su rama lacrimal. ¿Ya? Y ahí sí ya murió lacrimal. ¿Ya? No nos quedamos acá arriba. Nasal externo, lacrimal. Ya, preguntas. Ya vamos 2 de 3. El lacrimal no pasa el anillo del zinc, pasa el nervio general y se dirige a la glándula lacrimal. Pero antes de llegar a la glándula lacrimal se comunica con la B2, una rama de la B2 de la Cigomático facial, exactamente. Y muere. Muere. ¿Ya? No dos. Ahora, el último. No. Primero vamos con el ganglio ciliar antes de pasar a la última rama. Ganglio ciliar. Sí, decía, este es el ganglio ciliar que está ubicado por detrás del globo ocular. Ahí también lo pueden ver. El ganglio ciliar se forma por algunas ramas. Entonces, decía que la rama parasimpática, que es la que está de verdecito, la da el tercer par, el nervio oculomotor. ¿Sí? La rama sensitiva o sensorial la da el nervio nasociliar, ¿sí? La rama que da. Y la rama simpática la da el plexo carotídeo, que es un plexo nervioso que está pegado a la arteria carotídea interna. ¿Ya? Esa es la rama simpática. Forma el ganglio ciliar y del ganglio ciliar salen los nervios ciliares cortos. ¿Sí? Los nervios ciliares largos, en cambio, venían del nervio nasociliar. ¿Ya? Y eso es el ganglio ciliar o el ganglio oftálmico de Willis, como quieran llamar. Falta el nervio frontal externo. El nervio frontal externo también penetra por fuera del anillo de zinc. Aquí está el anillo de zinc. Ahí está el nervio frontal externo, que es rama de B1. Va por el techo de la cavidad orbitaria. Mira, nunca en ningún momento se mete al anillo de zinc. Va por el techo. Y cuando ya va a salir, me da dos ramas. La primera rama que me va a dar el nervio frontal externo es la rama supraorbitaria. ¿Se acuerdan? Nervio supraorbitario que atraviesa por las cotaduras supraorbitarias. Es rama del nervio frontal externo, que es rama de B1.
Y la segunda rama que me va a dar es esta ramita acá, que es el nervio supratroquear, que aparecía por encima de la cisura supratroquear. Se llama supratroquear porque está encima de la tróclea del músculo oblicuo superior. Sí. Entonces me da dos ramas, supraorbitario y supratroquear, facilito. ¿Ya? A su vez, el supraorbitario me va a dar una colateral o terminal, que es esta de aquí, que es el nervio frontal interno. Y ya, terminó. ¿Sí? Nervio frontal externo me da supraorbitario y supratroquear, y supratroquear me da frontal interno. Eso es B1. Vamos con B2. Segunda rama del trigémino. Perdidos y agobiados, mucha información. Eso. Dios. Ya. No, de verdad, no estaba mareado o algo así. Porque yo sí. Yo sí. Sí, yo me mareé. Cuando estaba haciendo esto me mareé. Es horrible. Y eso que ya tengo 2 años estudiando esta vaina. No, ¿verdad? Sí. Dios mío. La cara de Ricardo dice. Tampoco es que se me quedó todo el primer semestre, ¿no? Pues, esto lo repito todos los semestres cada vez que doy clase. Bueno, a mí se me olvida después de que. Y yo para venir a clase tengo que venir repasando. Ya, vamos con B2. El recorrido de B2 es fácil, es corto. Lo único difícil de B2 es que son 9 ramas colaterales. Es lo único complicado, nada más. De ahí B2 es cortito. ¿Sí? Aquí está B2, miren, aquí nace y acá termina. ¿Sí ven? Es corto el trayecto. Simplemente tienen que hacer esto. Les voy a decir por dónde tiene que pasar y luego vamos con las ramas colaterales. Cuando B2 sale del ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, lo primero que tiene que hacer es atravesar el agujero redondo mayor. Una vez que atraviesa el agujero redondo mayor, pasa al lado, no atraviesa, pasa el agujero efenopalatino de Meckel, ¿sí? Pasa al ladito. Cuando pasa el agujero efenopalatino, lo siguiente que tiene que hacer es atravesar esta hendidura que está aquí, que es la hendidura orbitaria inferior o hendidura esfenomaxilar. ¿Sí? Aquí está el nervio, o hendidura esfenomaxilar. Entonces, atraviesa el agujero redondo mayor, pasa al lado del agujero efenopalatino, atraviesa la hendidura esfenomaxilar, se pega al piso de la órbita, pasa por el surco infraorbitario, se mete al conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. Ese es el recorrido de B2. Facilito, si lo ven, y acordarse de los elementos. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Primero, pasa por el agujero redondo mayor. De ahí pasa al lado del agujero efenopalatino. De ahí ingresa por la cisura efenomaxilar. De ahí va por el surco infraorbitario. Luego atraviesa el conducto infraorbitario y sale al rostro por el agujero infraorbitario. ¿Ya? Ese es el recorrido de B2. Es cortito, pero pasa por algunos elementos, aunque el trayecto sea corto. Aquí pasa por el surco infraorbitario. El surco infraorbitario. ¿Te acuerdas que aquí había un surco infraorbitario en la apófisis piramidal del maxilar superior? Y un agujero infraorbitario en la parte de acá, por donde salía el nervio infraorbitario. Ya. Eso. Entonces, ese es el recorrido de B2. Se les quedó, los vuelvo a repetir. A ver, pasa primero por el agujero redondo mayor. Ya. Luego pasa al lado, entra el agujero esfenopalatino. Pero para ti. Luego de ahí va por el maxilar, por el esfenomaxilar, y va por el surco, un surco inferior orbitario y pasa por el agujero Se infraorbitario. mete el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario al rostro. Ya, ese es el recorrido. Ahora vamos con las 9 colaterales. La cabeza. A mí también. Las 9 colaterales del nervio maxilar se dividen en 2 grupos, en intracraneales y en extracraneales. Y a su vez las extracraneales se dividen en 3 grupos, que son las orbitarias, las esfenopalatinas y las dentarias. ¿Ya? Entonces vamos grupo por grupo. Primero vamos con las intracraneales. ¿Ya? En las intracraneales solo tenemos un ramo, que es el ramo meningio. Es ese que está con la flechita, ese chiquitito que está ahí. ¿Sí lo ven? Intracraneal. Ajá, está dentro del cráneo. Aún no ha salido por el agujero redondo mayor, ¿sí ves? Intracraneales. Esa es la primera colateral, el ramo meningio de B2. Se acabó, esas son todas las intracraneales. Ahora vamos con las extracraneales. Las extracraneales se dividen en 3 grupos: orbitarias, esfenopalatinas y dentarias. Vamos primero con las orbitarias. Ahí está.
Las orbitarias, B2, en las orbitarias lo que vamos a tener es el nervio cigomático facial, que ya lo habíamos visto, y el nervio cigomático temporal, que también ya lo habíamos visto. Yo le hice la pregunta de eso ese día en la clase, del cigomático facial y el cigomático temporal, cuando vimos hueso cigomático, hueso malar. ¿Sí? Mira, es la flechita, ¿sí? Cigomático facial, cigomático temporal. El cigomático facial atraviesa el hueso malar por medio del agujero cigomático facial, y el cigomático temporal atraviesa el hueso cigomático por medio del agujero cigomático temporal. ¿Sí? Facilito. Se tienen los mismos nombres. Nervio cigomático facial por el agujero cigomático facial. Nervio cigomático temporal por el agujero cigomático temporal. ¿Sí? Y el nervio cigomático facial, ¿qué pasaba? Me daba un ramo comunicante para el nervio lacrimal. ¿Ya? Esas son las ramas orbitarias extracraneales de B2. Cigomático facial y cigomático temporal. El nervio comunicante es de los dos. Ajá. Pertenecen los dos. Se llama comunicante porque comunica a ambos nervios. ¿Ya? A la comunicación nerviosa se la llama sinapsis. Y es lo que ustedes tienen que hacer cuando estudian. Sinapsis. Sinapsis es cuando pasa información de un nervio al otro, una despolarización neuronal. A la comunicación de arterias se le llama anastomosis. Eso ya sabía. Eso ayuda. Lo de las coronarias. Es eso, ¿no? ¿Verdad? Lo de las coronarias superiores, derecha e izquierda. ¿Coronarias? ¿Qué coronarias? Coronarias. Coronarias son el corazón. No. Sí, las del labio. No, las de acá arriba. Arterias coronarias. Sí, coronarias. ¿En serio? Sí. No las había escuchado. Pero coronarias son las arterias del corazón. El corazón tiene arterias. ¿Cómo se llaman entonces las de acá arriba? Es que promueve el circuito arterial, periducal. Circuito arterial periducal. No, pero son por 4 arterias. Lo juro. Ya. Cuando, por ejemplo, yo soy una arteria, él es otra arteria, y a mí me da por unirme con él para formar una sola arteria. Eso se llama anastomosis. Anastomosis, porque las dos se juntan y forman anastomosis. En cambio, los nervios se llama sinapsis. Sinapsis. Y en cambio, en las venas no hay comunicación porque las venas forman plexos venosos. Esas son su comunicación. Aparte que las venas tienen todas que desembocar en una sola vena. ¿Ya? Entonces es diferente. Sinapsis y anastomosis. Anastomosis para arterias, sinapsis para nervios. ¿Ya? Entonces cuando ustedes están estudiando, ustedes tienen que hacer sinapsis. ¿Sí? Hagan sinapsis. Hagan trabajar esas neuronas. ¿Ya? Esas son las dos ramas orbitarias extracraneales. Ya vamos 3. Meningia, cigomático facial, cigomático temporal. Y a su vez el lacrimopalpebral, que es el ramo comunicante. 4. La intracraneal solo era la... Meningia. Solo hay una. Ajá. Vamos con las extracraneales efenopalatinas. 4. ¿Ya? ¿Cuáles son? Miren, aquí nacía B2, ¿sí ven? Y B2 pasa, no atraviesa, pasa el agujero efenopalatino. Este es el agujero efenopalatino, ¿se acuerdan? Sí. Que en el palatino había una escotadura y al articularse con el efenoide me forma el agujero efenopalatino. Donde se encuentra ¿qué? El ganglio efenopalatino de Meckel. Ya, entonces el B2, si ven que no lo atraviesa, simplemente pasa al lado, pasa por ahí. Es como que, hola, soy el nervio. Ya, va pasando. B2. Cuando B2 pasa me da unos ramitos. Esos ramitos son los que me van a formar el ganglio efenopalatino de Meckel. ¿Ya? Ese ganglio efenopalatino de Meckel va a estar conformado por algunos nervios. Primero tenemos nervio nasal superior, que son estos que están aquí, ¿sí? Que va a inervar la parte superior de las fosas nasales. Nervio nasal superior. De ahí tenemos el nervio nasopalatino. Si se acuerdan, el nervio nasopalatino, que está aquí, perforaba el conducto incisivo y atravesaba hasta llegar al techo del paladar. ¿Sí? El techo de la cavidad bucal, el paladar duro. Ese es el nervio nasopalatino. ¿Sí? Atraviesa el agujero incisivo o agujero palatino anterior, como quieran llamarlo. ¿Ya? De ahí tenemos los palatinos anteriores o mayores, que son todos estos nervios que van a bajar por aquí. ¿Sí? Y van a atravesar el conducto palatino posterior. ¿Se acuerdan que el conducto palatino posterior solo se formaba si se articulaba el maxilar y el palatino? Si los dos se articulan, solamente ahí existe el agujero palatino posterior. Y ese agujero palatino posterior va a estar, van a pasar estos nervios aquí, que son los nervios palatinos mayores o anteriores, ¿sí? Que también van al techo de la cavidad bucal. ¿Sí ven? ¿Sí? Facilito. Aquí se ven como que fueran algunos, pues solo es un nervio. ¿Sí? Y el nervio palatino posterior es ese que está aquí atrás. ¿Sí? El nervio palatino posterior.
Si ven que se va para atrás, aquí está chiquitito. Se va para atrás y inervar al velo del paladar o paladar blando. Ya, esas son las ramas de B2 efenopalatinas. ¿Sí? El ganglio efenopalatino pertenece al segundo, a B2, a la segunda rama del trigémino. Ya, este ganglio aquí, esas son las ramas que va a dar. Ahora, ¿cuáles son las ramas que van a llegar hacia él? Solo hay una. Es esta rama que está aquí atrás. ¿Sí ven que está llegando el ganglio? ¿Sí? Esa es la rama eferente o ganglio motora del ganglio efenopalatino. Esta de aquí. Esa ramita de ahí se llama nervio ovidiano, porque este es el conducto ovidiano del efenoides. Entonces el nervio ovidiano atraviesa el conducto ovidiano y llega al ganglio efenopalatino. ¿Ya? Ese nervio ovidiano se forma, porque aquí se está formando por dos nervios, ¿sí ven? Uno arriba y uno abajo. Se forma por dos nervios, se forma por el nervio petroso superficial mayor y el nervio profundo superficial mayor. El superficial mayor es rama de facial y el profundo mayor es rama de glosofaringeo. Entonces los dos mayores se unen, hacen sinapsis y me forman el nervio ovidiano. ¿Qué pasa con el nervio ovidiano? El nervio ovidiano desciende, perfora el foramen acero o el rasgado anterior, luego se va por el conducto ovidiano y atraviesa el conducto ovidiano y llega al ganglio efenopalatino del medio. Y ahí termina el nervio ovidiano. ¿Estamos bien? ¿Sí me entendieron eso? Nervios petrosos superficiales mayores, ramas de facial, y nervios petrosos profundos mayores, ramas de glosofaringeo. Hacen sinapsis, forman un solo nervio que es el nervio ovidiano, atraviesa el rasgado anterior y del rasgado anterior va al conducto ovidiano y del conducto ovidiano termina en el ganglio efenopalatino del medio. ¿Sí se lo imaginan en su cabecita, así como que perforando el agujero del rasgado anterior, luego se va por el ovidiano y luego llega al ganglio efenopalatino? Sí, es una cosa cansísima. Ya. Solo nos faltarían las ramas dentarias, que son fáciles. Sí. Entonces tenemos B2. Estas son las ramas orbitarias. ¿Sí? Aquí estarían las ramas efenopalatinas, hacia adentro estaría el ganglio efenopalatino, pero no se lo ve. Y lo que nos, aquí está el ganglio efenopalatino. Sí, aquí está. Y aquí me da su ramita, de ahí el nervio ovidiano. Y solamente me faltarían las colaterales dentarias. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, el maxilar superior estaba perforado por agujeritos en su tuberosidad posterior. Estaba perforado por agujeritos. Esos agujeritos me sirven porque aquí va a ingresar estas ramitas de aquí, que son los nervios dentarios superiores. Los nervios dentarios superiores ingresan al hueso y aquí yo ya estoy por dentro del hueso y me van a dar los ramos dentarios posteriores y los ramos dentarios anteriores, que van a inervar las raíces dentarias. ¿Sí? Y ya, se acabó. El segundo del quinto, B2. Ya terminamos primero, segundo, tercero, cuarto, primero del quinto y segundo del quinto. Nos toca tercero del quinto. Tercero del quinto. Ahí está. El ganglio efenopalatino de Mecke. Aquí también. Ya estamos viendo. Vamos con el nervio mandibular. O tercera rama del quinto. Entonces el primero tenía 3 ramas principales y el segundo tenía 9 y un ganglio especial importantísimo. ¿Ya? Vamos con el tercero. El tercero tiene muchas ramitas, pero dos importantísimas. El resto no es que no sean tan importantes, pero son ramas colaterales finas. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el ganglio del trigémino, ganglio de gas. Me da el oftálmico, el maxilar y el mandibular, que es el que vamos a ver ahorita. El mandibular atraviesa la fosa oval. Cuando atraviesa la fosa oval, se acaba. Pero no es que se acaba el nervio, o sea, se acaba el nervio como mandibular, pero ahí se parten algunas ramas, ¿sí ven? Entonces todas esas ramas le vamos a dar nombre. Ahí está. La primera rama es el ramo meningio, que es interno, no lo puedo ver ahí. Es una rama intracraneal. Todo lo que sea meningio es intracraneal porque el meningio está por dentro. ¿Ya? De ahí vamos al ramo temporal profundo, anterior y medio, que son estas ramitas que están aquí. El temporal profundo anterior y el temporal profundo medio, que son estas, ¿sí ven? Temporal profundo, temporal profundo. ¿Sí? Acuérdense que también había unas temporales superficiales, pero esas no son ramas del maxilar, son las profundas. ¿Ya? Temporal profundo anterior, temporal profundo medio, que va a inervar al músculo temporal, facilito. ¿Ya? De ahí tenemos el ramo temporomaceterino, que es una rama que va a inervar al músculo macetero, que aquí no está. Esta de aquí es, pero está cortada.
¿sí? El ramo temporomaseterino inerva a los músculos temporales, maseteros y también a los pterigoide interno y externo. Ya, pero aquí no se ve la ramita. Ya tenemos el ramo temporobucal, que es este de aquí, temporobucal, que va a inervar el músculo bucinador, sensitivamente, no motora. ¿Ya? De ahí tenemos el ramo auricular, aquí está mal, es ramo auricular anterior, que es este de aquí, ¿sí? Por delante del meato acústico externo. Ramo auricular anterior, no posterior, esto está mal. Ramo auricular anterior, ¿sí? Ahora, este ramo auricular anterior, si ustedes se dan cuenta, cuando sale, está partido en dos y luego se forma uno, ¿sí ven? Ahí están, dos ramitas que me forman uno solo, que es el auricular anterior. Sí. A esta cosita de aquí se la conoce como ojal retrocondilio de Jovara. Entonces, si yo les pregunto sobre el ojal retrocondilio de Jovara, es esa bifurcación que hace el ramo auricular anterior, rama del maxilar, de B3. ¿Cuál es el contenido del ojal retrocondilio de Jovara? Es esa pequeña arteria que está ahí pasando en medio del ojal, que es la arteria maxilar. La arteria maxilar, que es rama de la arteria carótida externa. ¿Ya? Exacto. Ojal retrocondilio de Jovara. Se llama ojal porque tiene forma de hoja, retrocondilio porque aquí estaría el cóndilo de la mandíbula y está por detrás del cóndilo de la mandíbula. Y de Jovara porque un tipo llamado Jovara lo descubrió. Entonces, ojal retrocondilio de Jovara. ¿Ya? Eso. Los ramos terminales son dos importantes. El primero es el nervio alveolar inferior o dentario inferior, que es este de aquí. Aquí está atrás. Nervio dentario inferior. Acá va, termina en el agujero mentoniano. Este nervio dentario inferior, si ustedes se acuerdan de mandíbula, tenía una rama ascendente que en su cara interna tenía una espina de Spix y un agujero mandibular. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? La mandíbula en su rama internamente tiene un agujerito. La rama de la mandíbula es esta. ¿Ya? Entonces en la cara interna tiene un agujerito que se llama agujero mandibular. Y ahí tiene una pequeña espinita que se llama espina de Spix. Entonces por ese agujero va a penetrar el nervio dentario inferior, penetra por ahí, se va por dentro del hueso. Todo este recorrido es dentro del hueso. Acuérdense que son huesos neumáticos, están llenos de aire, ¿sí? Va dentro del hueso y sale por el agujero mentoniano como nervio mentoniano, ¿sí? Pero antes de salir, este nervio dentario me va a dar las raíces dentarias inferiores para inervar las raíces dentarias inferiores. ¿Sí? Eso es. ¿Sí me sigue? ¿En serio? ¿Ya? La segunda es el nervio lingual, que es importante. El nervio lingual es este que está aquí adelante, que sí está completo. Este nervio lingual de aquí me va a inervar la lengua, sensitivamente. ¿Ya? El nervio lingual. Este nervio lingual desciende, busca el piso de la lengua y antes de llegar me da unas ramitas para este ganglio de aquí, que es el ganglio submandibular. Este ganglio submandibular me va a prestar nervios para esta glándula de aquí, que es la glándula submandibular. ¿Ya? Entonces continúa por delante el nervio sublingual y aquí está la glándula sublingual. Esta es submandibular, esta es sublingual. ¿Sí? Sublingual debajo de la lengua, submandibular debajo de la mandíbula. ¿Sí? Y me da ramitas que va a inervar al sublingual. Y aquí me da una rama comunicante para el nervio hipogloso para cuando llegamos al doceavo par craneal, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Y van a inervar juntos a la glándula sublingual. ¿Ya? Eso es el nervio lingual. Bien, nervio lingual y nervio dentario, que aquí lo pone infinito porque aquí debería estar la mandíbula completa y debería ir por dentro de la mandíbula hasta salir por el agujero mentoniano. ¿Ya? Y eso es B3. Ya ahí con eso tenemos trigémino. Ya vamos 5 pares craneales. Faltan 7. Esto de aquí es el ganglio óptico. ¿Saben cuál es la diferencia entre óptico y óptico? Óptico es del oído. Óptico es oído, óptico es el ojo. Ya. Pero el ojo se llama ganglio ciliar o ganglio de Willis. Aquí es el ganglio óptico. El ganglio óptico es este de aquí. El ganglio óptico, el maxilar inferior, me presta ramos para el ganglio óptico. Ya, eso es todo. Vamos con el sexto par craneal. ¿Un descanso o seguimos de largo? Se me tupió el cerebro. A ver, vamos a darle un break.